Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de su programa Entre Amigos, aquí en Cómputo Creativo TV. El día de hoy vamos a hablar de uno de nuestros grandes temas apasionados sobre el arte, y entre ellos está la pintura. Y hoy tenemos un gran invitado, don Carlos Medina de la Madrid. Muy buenas noches, Carlos. Sé bienvenido a tu programa. Buenas noches, Carla. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Bien, gracias. Bien, bien. Platícanos, Carlos, ¿cuánto tiempo ya llevas en esto de la pintura y desde cuándo o cómo fueron tus inicios? Bueno, yo empiezo a convivir con la pintura desde niño. Mi abuela era prima de Antonieta Rivas Mercado y era fanática de la pintura. Y eso era por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi papá tenía un tío que era pintor
y que era muy amigo de Carlos Estal, que estaba casado con una prima de mi papá, y era quien me cuidaba de niño, y él era el director de la Escuela de Artes Plásticas en Jalisco. Entonces, desde chico, siempre viví con cuadros y con artistas. Fíjense amigos que previo al programa estábamos platicando y nunca ha sido la excepción, ¿no? Que en un momento dado los padres antes eran, es que tienes que ser doctor, tienes que ser abogado, tienes que ser licenciado, si no, no valía. Entonces, Carlos me comentaba que su familia no quería que fuera pintor y sin embargo te inculcaron la pintura desde muy joven, ¿no? Sí, mi papá decía que el negocio o las actividades artísticas eran de vagos. Ok. Cuando él también fue un artista frustrado porque le encantaba pintar, pero como él había sido abogado, me inculcó que yo tenía que ser abogado. Estudié yo la carrera de Derecho, pero realmente en el fondo no me gustaba. Lo que me gustaba eran las cuestiones artísticas. Pero como ni a él ni a mi mamá les gustaban las cuestiones de arte, con los familiares que sí les gustaban me mandaban a mí. Entonces yo desde niño conocí la Galería La Granja, que estaba en la calle de Bolívar, iba a ver cuadros con mi abuela, y cuando íbamos de vacaciones a Guadalajara, me iba yo a casa de Carlos Estal, que era el hermano de Jorge Estal, que era el que tenía los estudios Churubusco. Y obviamente eran fanáticos de todas las cuestiones de las artes plásticas. Y en alguna ocasión mi mamá me dijo, yo no quiero que te dediques a esto. Y le dije, pues tú tienes la culpa. ¿Dónde me fuiste a educar? Sí, claro, claro. Teniendo tanto roce y demás y con gente tan importante en el medio, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, dentro de las técnicas que manejas, para ti, ¿cuál es la favorita? Pues mira, no tengo ninguna predilección por alguna. Hay días que cuando quiero dibujar, dibujo. Me gusta mucho dibujar lápiz al óleo en libretitas y hacer figuras pequeñas. Otros días me gusta pintar con acrílico, me gusta la acuarela, me gusta el pastel, este, otros días con óleo, otros días técnicas mixtas, otros días que me dan ganas de hacer escultura, otros días ganas de hacer diseño. Entonces realmente no estoy que tenga una predilección por ninguna. Yo creo que es el estado anímico y lo que venga en ese momento, ¿no? Ah, ok. ¿Y cuál es tu forma favorita en cuanto a lo que haces? Pues mira, en cuanto a lo que hago, indudablemente, pues lo más llamativo es el óleo y me gusta diseñar hasta mis propios caballetes. O sea, porque los caballetes, por ejemplo, convencionales son de subir y bajar, y a mí me gusta hacerlos como la rueda de la fortuna que giren, como me gusta hacer abstracto. Pollock decía que un buen cuadro tiene que estar nivelado por los cuatro lados. Entonces, cuando son abstractos, me gusta nivelarlos por los cuatro lados. Entonces, me pongo a diseñar hasta el caballete. Vaya, o sea, cuando estás pintando lo vas girando, ¿no? Sí, giran y con eso trabajas mucho más rápido y la pintura te queda también, no necesitas ni ayudante. Porque para estar moviendo un cuadro, para voltearlo, por ejemplo, de 1,60 por 2 metros, ya no es tan fácil en un caballete. Sí. En cambio, cuando lo tienes sujeto en 4 puntos y está en la forma de una rueda, nada más lo vas moviendo y lo vas acomodando y puedes ir trabajando. Y si dejas tú, por ejemplo, una espátula y lo giras rápido, te queda un círculo perfecto. O si empiezas tú, por ejemplo, a derramar pintura, va cayendo la gota y al momento que va cayendo la gota hasta cierto punto, le das el volantazo y te queda en ángulo. Ah, qué padre, qué padre. Y te van dando efectos interesantes. Sí. Entonces, ¿te gusta mucho la obra de Pollock, por lo que nos dices?
Me gusta Pollock, me gusta en general casi todos, ¿eh? Yo soy amante de la pintura desde la caverna hasta la mancha más mancha, siempre y cuando tenga calidad, Ah, sí, ¿no? claro, claro. Previamente, Porque cuando nos conocimos, me lo presentaron Eduardo, el esposo de Carla, que estuvimos ahí platicando. La verdad, es fascinante todo este tema, ¿no? Porque digo, a los que alguna vez hemos agarrado un pincel, digo, a cada quien le gusta una técnica diferente. Ya ves que se puso muy de moda, ahora todo el mundo pinta, o sea, los que pintan, la mayoría pintan en acrílico, pero muchos, a mí me gusta mucho el óleo. Lo único malo del óleo es que tarda mucho en secar. sí, mira, y muchas veces, por ejemplo, también tú haces una base acrílica y después ya entras con óleo. Ujú. Y la resistencia también que tiene el material, el óleo es el rey de los materiales. Y te da una gran variedad también de pinturas, de pigmentos, ¿no? Y sabiendo manejar el óleo, pues te da una serie de posibilidades también muy interesantes. Ahora, todo es válido, pero sí lo más estable para mí es el óleo, ¿no? De Ok. las técnicas. Pastel es padre, ¿no? ¿Perdón? El pastel El también es pastel padre. sí, mira, el pastel también es muy bonito, pero hay veces que con el pastel hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que cuando alguien no lo sabe bien fijar, te puede cambiar el color, Ok, ¿no? O se mancha, Entonces, ¿no? si no lo saben hacer, sí, sí, porque si alguien toma el spray y empieza a fijarlo y se le pasa la mano del spray, sí, eh, se le queda ahí el rosetón. Entonces hay que saberlo hacer. Y hay gente que no le gusta ni tocar el pastel para que quede el poro del pigmento vivo, ¿no? Y entonces cuando los enmarcan, pues hay que tener mucho cuidado con esos materiales. claro. Pero sí lo hacen, ¿no? O sea, les hacen una especie como de camita para que quede el pigmento como es y que no tenga ninguna capa de ningún barniz. Ahora hay barnices también ya muy finos, que casi ya salen a tal presión que no hay tanto ya el problema de que salpique. Eso pasaba mucho, por ejemplo, en los sprays de fijador antiguos. Sí, que lo aventabas y de repente se hacía como que la gota gruesa y se escurría, ¿no? Así es, sí. Y Y hay algunos artistas que ponen el papel por atrás, donde pintaron, y le dan spray por atrás para intentar agarrar al pigmento por la parte posterior de su trabajo. pero eso también depende qué tipo de tela uses, ¿no? Y cómo la hayas De curado. papel, de papel, ¿no? Ujú. De papel y pues lo hacen así, digo, para ver si pasa y logran agarrar algo, o de plano no, ni lo tocan, ¿no? Y hay diferentes tipos de pastel, hay algunos pasteles que son en base a aceite y otros que son que son como tizas, ¿no? O sea, uno Directas. que parecen gises, ¿no? Sí, exacto, y hay otros que son al aceite, Al ¿no? aceite. Esos, Entonces esos esos me son, daban la sensación de que estaba dibujando con crayolas. así es, pero sí son pastel al aceite, Sí. ¿no? ¿Y en la acuarela no te gusta? Sí, mira, la acuarela es difícil en el sentido de que si te equivocas, pues hasta ahí te quedaste. Y en el óleo y en el acrílico lo puedes arreglar. Sí, Aunque yo en lo personal siempre pienso que una pintura debe de tener una gran frescura. Cuando empiezas a hacer un trabajo y empiezas a ver que ese día no andabas de buenas y te salía el trabajo y lo empiezan a retocar, entonces ya lo siento, esa frescura se va perdiendo y me gusta cuando el trabajo es de primera intención. Oye, y por ejemplo, cuando pintas, ves que hay unos que abusan, por ejemplo, del aceite de linaza, que al final de cuentas con el tiempo se te acaban cuarteando las pinturas. Mira, yo creo que el fabricante de pinturas sabe perfectamente cómo hacer su mezcla. Ujú. Entonces, hay gente que no sabe cómo se trabaja con un tubo de óleo. El tubo de óleo
cuando tú lo compras, hay veces que puede venir el aceite en la parte de arriba, y hay veces gente que lo saca y ahí está cambiando completamente la emulsión. No, lo que hay que hacer cuando tú tienes un tubo de óleo es como si fuera la ubre de una vaca, lo vas a estar Masajeando. masajeando, ¿no? Y ya que lo masajeaste bien, se va a distribuir perfectamente y ya puedes sacar tú el material y te va a dar lo que el fabricante quiso hacer, que sabe más de combinaciones de los elementos que dan la textura al óleo que cualquiera que le ande buscando. Cuando se abusa de los aceites o secativos, pues sí hay craquelados. ¿Cuál era el espíritu de trementina, no? O algo así se llamaba. Sí, le ponen, sí, bueno, la trementina no es así un secativo, sino es más bien, es a veces le ponen tantito al óleo, trae algo de eso, pero más bien le ponen algunos secativos, que son más agresivos. La trementina es sacada es el aguarrás del pino. Uh-huh. Y entonces, y es el que le da ese olor tan fuerte al óleo. Okay. Y entonces en esos casos, cuando mucha gente también no pinta el óleo, porque ese olor, cuando está uno ahí, pues indudablemente que sí acaba uno medio drogado en eso, ¿no? Porque después de estar tú en tu estudio 5 horas con la trementina, pues te dan unas ganas de trabajar de 8 de la mañana a 3 de la mañana. Sí, y contento además. Así es. Entonces, sí. Por eso es que hay mucha gente que llegan a tener algunas alergias o problemas respiratorios debido a la trementina que a veces trae el óleo. Fíjate que en alguna ocasión supe también que hay ciertos colores que tienen cierto grado de toxicidad, porque ya ves que sí. cada color lo hace con distintos materiales. Entonces, sí. A mí me decía un amigo, es que el amarillo a mí me hace mucho daño. Digo, ¿por qué? Bueno, hay amarillos que son de veneno, que a veces tiene el agua, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me vendrá el nombre. Arsénico, de arsénico. Okay. Hay amarillo de arsénico. Y después, por ejemplo, hay rojos cadmio, y pues hay azul cobalto, y hay blancos que son de plomo. Y si vemos, por ejemplo, en los pigmentos de lápices o grises, pues algunos son grafitos. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Cuando se trabaja con esa clase de materiales, pues yo sí recomiendo que se pongan unos guantes quirúrgicos que venden, que son como para ácido, para que si les cae, por ejemplo, rojo cadmio en la mano, no vayan a tener un envenenamiento cutáneo, porque uno se puede envenenar por muchas partes, y entre ellos los poros. Entonces, lo recomendable es siempre tener un buen equipo, y si se va a trabajar con óleo y le hace a uno daño, pues tener un extractor, ponerse una mascarilla para gases, y el extractor, ¿no? Y después ventilar bien el área, porque cuando abusan de thinner, porque hay gente que pinta con pistola de aire y thinner, y eso pues puede ser hasta peligroso para una explosión, independientemente del daño neurológico o pulmonar que pueda provocar, ¿no? Es el famoso aerógrafo, ¿no? No, usan pistolas a veces, hay algunos que dominan esas técnicas, que ponen plantillas y empiezan a trabajar con las pistolas, como cuando pintan un coche. Ah, ok, sí. Entonces, cuando ve uno, por ejemplo, que están pintando un avión, va a ver uno que la persona está como si fuera un astronauta vestido, porque están usando pinturas muy peligrosas, que son poliuretanos, por ejemplo, sí, y los gases son impresionantes. Las usan porque son anticorrosivas y no sé qué tanto rollo. Sí, igual son con los de barcos, alta resistencia, ¿no? De alta resistencia esas pinturas, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que usar nada más el equipo adecuado, ¿no?
Y no es ser exhibicionista ni mucho menos, sino si se está usando un tubo de alguna pintura que es peligrosa, pues tomar las proporciones y evitar que entren niños a las áreas donde uno está trabajando con material que es profesional, ¿no? Claro. Y el secado de los cuadros, pues dejarlo en el taller y no llevárselo a la recámara. No, pues Cuando vas a son dormir óleos, bien ¿no? rico. Así es. Ahora, para la pintura, ¿qué tipo de pincel es el mejor que nos pudieras recomendar? Pues mira, realmente si hablamos de acuarela, sí te voy a recomendar que compres un pincel de Kolinsky de Marta, Ese, que son muy caros para la acuarela, mismo que no te lo voy a recomendar para otras técnicas porque lo vas a echar a perder. Los Claro. usan también a veces en óleo, ¿no? ujú. Pero realmente ahora hay unas fibras muy interesantes y también saber cómo preparar el pincel. Hay veces que los pinceles, cuando son de un palito de madera, Ujú. hay veces que la gente dice, mi pincel me salió muy malo, se le salieron los pelitos. No, lo que pasa es que como son de madera, hay que nutrir la madera y darle la humedad. Yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar con un pincel, la noche anterior los humedezco para que la madera se hinche y domine a los pelitos, los tiene bien agarrados Sí, para y que no no va a haber suelten. desprendimiento. Sí, no se desprenden. Y entonces he pintado con pinceles chinos, que todo el mundo decía que todos se hacían pedazos, y no me pasaba absolutamente nada, porque yo sí los metí en agua un día antes. También los pinceles traen un casquillo de metal, que eso les indica al que tiene que no debe de pasar de donde esté el casquillo el agua, porque si es un pincel, por ejemplo, chino, y se pasa del casquillo, se va a botar todo y va a ser un desastre cuando está uno pintando, empiezan a caer pedacitos del pincel. Si son de los pinceles ingleses, los Windsor, que son de serie alta, porque va viendo de series, de la 1, digamos, a la 5, igual en las acuarelas, de acuerdo al tipo de pigmento. Y lo mismo sucede en el precio, ¿eh? Sí, claro. Entonces, cuando ve uno un pigmento, un rojo, por ejemplo, un cadmio, pues son de nivel 4, ¿no? Y llega a haber algunos 5, que son, por ejemplo, algunos cobaltos o algunos materiales raros, porque llega a haber algunos pigmentos también que ya casi ni se usan, como es, por ejemplo, el azul del lapislázuli. Eso obviamente es muy caro porque lo tienen que sacar de una piedra pura. Wow. Entonces ahí estamos hablando de joyería, que eso lo usaban mucho en los tibores franceses. Ya. Sí, Ese azul que le ve uno es de lapislázuli. ya. Wow. Ahora, volviendo un poquito a tu historia, Sí. más o menos, ¿en qué época fue cuando tú ya decidiste, sabes qué, ahora sí el pincel es mío y voy a trabajar con pincel y me vale gorro lo que quería la familia, ¿no? Más o menos en qué época fue. Bueno, mira, ya tenía yo la predisposición de chico. Para mí ponerme a dibujar era el recreo. Entonces, yo empiezo a pintar con pincel desde niño, a hacer tarjetas de Navidad en acuarela. Como era yo un niño bastante inquieto, mi mamá descubrió la manera de tenerme tranquilo y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Tú me pintas una tarjeta de Navidad y si me la haces bien hecha, te la pago. Y si la haces mal hecha, la repites. Y entonces le dije yo, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Y en aquella época me dijo, te voy a dar 20 pesos si la pintas bien. No, pues era un dineral. Se representaba para mí, como no me daban dinero en la casa, pues eran un peso a la semana, pues eran como 20 semanas. Entonces ya me puse a pintarle las tarjetas navideñas y como sabía que mi mamá pues, era muy exigente para las cuestiones de pintura por la misma educación que ella había tenido,
Entonces ya le pinté y le llevé la tarjeta de Navidad pintada a mano, la vio y me dijo, está aceptable, sí te la pago. Entonces dije, bueno, pues ahí la llevo, ¿no? Y de ahí ya empecé a pintar. Después, como era yo medio flojo en la escuela y había algunos maestros que realmente posaban muy bien, sobre todo en la carrera de Derecho, ya los empezaba yo a dibujar en mi libreta, ¿no? Porque como hablaban sin moverse, entonces eran Era un buen modelo a pintar. Y ya les hacía eso, o caricatura, ¿no? Y después, cuando yo estudié la carrera de Derecho, en un principio sí litigué, y en mis ratos de ocio sí me ponía a hacer batidillos de pintura, o sea, compraba yo la pintura, siempre, cuando compraba yo la pintura nunca pensaba en ahorrar pintura, y decía, ahora voy a aventar 3 botes de pintura. Y salía yo al jardín y ahí aventaba la pintura, y bueno, ahí los guardaba yo en cartones. Después ya en alguna ocasión le hicimos la broma a uno que se las daba de coleccionista de arte, que hicimos un cuadro entre varios amigos ahí aventando pintura y le dijimos que era un artista importante y nos dijo que hasta lo recordaba, ¿no? Lo pusimos ahí y entonces nos divertíamos y lo empecé así de juego y después entro yo a trabajar a publicaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí conocí, el que era mi jefe había sido subdirector de artes plásticas en el INBA, y con él pues empecé a conocer, él era un gran fanático de la pintura, de Picasso, de Miró, de Chagall, de Toledo, del doctor Arte, y me acuerdo que un día tenía ahí una litografía de Chagall en su oficina, y le dije a un amigo, oye, ¿y esto qué es? Y me dijo, es de Chagall, ¿no sabes quién es Chagall? No, me dijo, uy, pues te va a matar si no sabes quién es. Entonces ya me aboqué a estudiar, me gustó y me seguí ya por ese lado. Yo trabajé hasta 1980, hasta fines del 82 en el Seguro Social, en las publicaciones. De ahí ya, con las publicaciones van muy ligadas con los artistas. Y más trabajando con él, pues ya conocía cantidad de artistas que ya de por sí conocía yo algunos, y puse un bazar de pues chácharas y pintura, y después pues me llevaban cuadros, y dije, pues también voy yo a poner cuadros míos, y al principio me daba pena decir que el dueño del bazar ya pintaba. Ajá. Entonces les empecé a poner una, ¿cómo se llama? Firma, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama esto? Bueno, un seudónimo, le puse, sí, un seudónimo. Y total que se los llevé hasta la secretaria que tenía yo y le dije, oiga, aquí estos nuevos cuadros, sí los enmarqué bien porque para que un trabajo le guste a la gente, le gusta que esté enmarcado como es debido. Entonces le llevé las pinturas, se las entregué y dije, a ver cómo me va. Estaba yo con nerviosismo, no le había dicho nada. Y entonces le dije al día siguiente, oiga, ¿y cómo nos ha ido de ventas? Pues ya se vendieron los cuadros que trajo de ese nuevo artista. Entonces dije, en ese momento ya descubrí que tenía que irme por ahí, ¿no? Y que ya había vencido yo eso, el miedo, ¿no? Uh-huh. Y ya entonces ya después ya empecé a trabajar y ya empecé a participar en cuestiones de arte. Y ya de ahí ya me seguí, cerré el bazar, después hice un viaje a Europa de 3 meses a ver museos, y ya regresé y ya me puse a pintar de plano, que esto ya es para 1990. Okay. ¿No? Posteriormente, entro a trabajar en el 91 como director del Salón de la Plástica Mexicana, y pues ya conocí a todos. Entonces ya me tocó conocer a los que no conocía y otros más.
Vaya, no, eso es divino, ¿no? Que de repente te empiezas a rozar con gente importante dentro del medio. Ahora me platicabas, en toda esta trayectoria de los artistas más reconocidos, ¿a cuáles llegaste a tratar y a estar con ellos o convivir en un momento dado? Pues por lo regular casi con todos, ¿eh? Porque cuando yo asumo la dirección del Salón de la Plástica, yo hacía visitas este, a la casa de los artistas, acostumbraba yo siempre visitar uno. Entonces iba, por ejemplo, a casa del maestro Anguiano, iba a casa del maestro Nishizawa, iba a la casa de Rosendo Soto, o a veces me iba ya hasta Michoacán a ver al maestro Salce a Paseo de las Camelinas, ¿no? O cuando venía a veces el maestro, bueno, venía Olga Costa con el maestro Chávez Morado, pues también los veía, ¿no? Y empecé a conocer, y algunos pues ya, cuando yo llegué ya habían fallecido, pero conocí a su familia y me empecé a adentrar dentro de la pintura que ellos tenían, ¿no? Conocí a escultores, Heriberto Juárez, o sea, cantidad de artistas, o sea, en general del salón a todos, ¿no? Al maestro Arjona, que el maestro Arjona para mí me ayudó muchísimo, él había sido el director de la escuela de la Esmeralda, y en alguna ocasión vio algún trabajo mío y me dijo, a usted todavía le falta muchas cosas de academia, y le contesté, pues, ¿cuándo me enseña? Y me dijo, pues cuando tenga tiempo váyase a la casa. Entonces ya me fui con él a su casa y ahí me estuve trabajando algún tiempo ahí en su casa, y cosa que le agradecí mucho porque pues ahí aprendí bastante. Después también Fanny Rabel me iba los domingos ahí a su casa y me quedaba yo ahí con ella viéndola trabajar en las tardes. Entonces pues ya esa fue mi universidad, ¿no? Ya de conocer, iba a ver a Feliciano Béjar, y en general así, o sea, a todos los artistas, y empecé a adentrarme ya también con las demás galerías, y el medio en general de la pintura en México es relativamente pequeño, ¿no? Hay Es, pocas galerías importantes con buenos artistas. es pequeño y es muy hermético. Sí, sí es hermético. O sea, considero que había más apertura antes, porque antiguamente había los salones de dibujo que eran en el Auditorio Nacional y podía participar todo el mundo. Y ahora, pues yo ya no he visto eso. Entonces, sí, y además había casas de cultura, eh, había más facilidad para darse uno a conocer. Y las galerías, pues había más galerías también en la zona rosa. Las galerías, pues su costo es bastante caro porque como están en buenos lugares y tienen iluminación, seguros, tienen que dar ¿cómo se llama? Bueno, hacer catálogos, presentaciones, degustaciones y todo eso. Y en la zona rosa, cuando me tocó a mí ser joven, pues estaba lleno de galerías y después se fueron acabando, existen nuevas galerías con nuevas propuestas, mismas que ya también no es tanto abocados a, digamos, tanto a las artes plásticas, ya algunos son otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que son ya algunos como, pues, estas nuevas de las que están en las ferias, este, Ujú. y van haciendo un arte simbólico. Que digo, todo es válido y yo creo que el espectador también lo que tiene es derecho a escoger qué le gusta y qué no le gusta, Claro. ¿no? Y en cuanto a tu trabajo de lo que has hecho, ¿has expuesto? Sí, he expuesto, llegué a exponer obviamente en mi propia bazar galería que se llamaba Murani. Expuse con López Morton, algunas veces también fui como artista invitado al Salón de la Plástica Mexicana, y después en alguna ocasión también en exposición individual
en Pachuca. Oh, ok. Sí. Es una experiencia padrísima, ¿no? Sobre todo en las inauguraciones, porque dan mucho vino. No, bueno, mira, realmente a mí, no, en la inauguración, lo que esperas tú es muchas veces hasta los comentarios de los propios colegas, ¿no? Sí, claro. Pero en general, digo, siempre fui, dentro del gremio, fui siempre bien recibido y como a mí me gustaba eso, nunca tuve yo problema de entrar, ¿no? Después también tuve muy buena relación con don Alberto Mizrachi y también trabajé con don Alberto Mizrachi, ¿no? Y cuando yo tenía el bazar, primero fui hasta vendedor de él. Él me daba, cuando cerró la galería en Avenida Juárez, me dio para que yo le vendiera su bodega y después cuando Silvia, su hija, puso su galería, me invitaron y trabajé también como artista de la galería Mizrachi. Y de lo que tú has hecho, ¿qué ha sido lo que puedes decir? Es mi favorita en cuanto a pintura y escultura. Um, pues mira, sí va teniendo uno, no puedo decir uno así en lo particular, pero sí va viendo, por ejemplo, piezas como que uno esconde detrás de la puerta para que nadie las vea, ¿no? Para disfrutarlas uno, porque son, digamos, como el que te quedó mejor, que te sientes tú más complacido. Y esas piezas, por lo regular, cuando yo las llegaba a vender, las sacaba en una subasta pública, por ejemplo, en la casa de subastas Morton, o las Ok. mandaba, por ejemplo, cuando se iban a Estados Unidos, les mandaba piezas que para mí eran piezas que yo sí sentía que eran diferentes, ¿no? Porque dentro de lo que pinta uno, como artista sabe uno que hay piezas que salen con una calidad alta, otros con una calidad media y otros que la verdad mejor hay que destruirlos, ¿no? Sí, ahí tienes Así. como que tu hijito favorito y este no se lo presto a nadie, ¿no? Sí, los cuadros son como los hijos, o sea, ya como nacieron y como no me gusta estarlos retocando, yo eso siempre he pensado que la pintura debe de ser fresca y más en el arte moderno y ya cuando están todos los cuadros retocados, pues eso me choca. Ya. Cierto. Ahora hay prensa y pintores. ¿Cuál es la crítica más difícil? La crítica más difícil, pues yo creo que es el comprador, porque Ok. el comprador al momento de comprar el cuadro está dando su aceptación. Si uno ve, por ejemplo, que pagan por un cuadro muy caro de Diego Rivera, 15 millones de dólares, como fue el caso del baile en Tehuantepec, que vendieron y lo compró un argentino, pues al gastar 15 millones, él está invirtiendo parte de su patrimonio en algo que está externando el gusto que tiene y lo está externando hasta pagándolo, ¿no? En cambio, si ese argentino ve un cuadro del montón, ni lo voltea a ver. Cierto. Ahora, que hay a veces medios publicitarios y nombre y todo, absolutamente. Vivimos en un planeta llamado Tierra, ¿no? Y la mercadotecnia del arte, pues existe de toda la vida, ¿no? También en eso hay veces que algunos artistas que no valían de repente valen y otros que valían mucho de repente ya no valen, porque hay que diferenciar entre lo que es un artista clásico y lo que es un artista de moda, a veces social, ¿no? Porque hay Ujú. veces que le dicen a alguien, cómprate de fulanito de tal, que ya lo compró mi amiga y mi comadre. Bueno, lo ve uno y dice, pues no, pues esto está bien para ellos que la quieren mucho, pero para la casa de uno no, Así ¿no? Claro. es. Ahora, dentro de los formatos, ¿tú has manejado, por ejemplo, no sé, hacer murales? Mira, murales yo no he hecho. El mural es algo bastante difícil porque necesitas un equipo, necesitas planearlo y por lo regular pues son de gran formato y bueno, es para hacer un mural hay veces que tienes que tener hasta los lotes de pintura ya comprados con anterioridad para que a medio mural no se te vaya a acabar el lote.
porque hay veces que sí hay ciertas variaciones en los lotes de pintura y en un cuadro nunca lo vas a notar, en un mural sí. Sí. Sí, porque además Entonces, también, como estás pintando el muro, suele pasar que si secó antes o secó después, el tono varía. bueno, sí, sí hay partes, pero por lo regular un muro casi siempre mandan a un técnico, que en este caso, por ejemplo, Rolando Arjona siempre iba a revisar los muros que iban a pintar Nishizawa, Ujú. González Camarena, el maestro Anguiano, mandaban siempre al maestro Arjona que revisara que no hubiera ese tipo de problemas, ¿no? Entonces tienen que hacer las pruebas y que esté bien, o sea, que tenga una buena adherencia y que no vaya a haber una porosidad en el mural, ¿no? Entonces, en algunos casos son hasta que pegan placas, paneles, este, de madera con tela, ¿no? Y en otros casos ya son al fresco directamente sobre la pared, pero hay que revisar obviamente previamente que esté bien. Sí, porque puede haber zonas húmedas o zonas Claro, claro, sí. muy, No, sí, muy, sí, sí, muy, muy, sí cuar- muy se, cuarteadas. Ahora, pues por lo regular, digo, las cuarteaduras, todo eso vienen posteriormente, ¿eh? Sobre todo en la Ciudad de México, como hemos visto en algunos mercados públicos, como el Abelardo Rodríguez, ¿no? ujú, Que cuando hay sismos, entonces sí sufren las paredes. Sí, sí, sí. es cierto. Porque ahí hay otro mercado Ajá. muy importante que es el de restauración, que la verdad ahí no cualquiera le Sí. entra. Pues no, está la escuela de restauración aquí en México, allá en el sur. Y realmente, pues para restaurar, yo creo que hay siempre que acudir con un profesional de la restauración. Y ya Y ves hay diferentes también criterios, ¿no? De lo que, restauración. lo que pasó hace un par de años con el caballo de Goya, ¿no? Que le dieron en la chapa. No, bueno, el caballo de aquí, que está aquí en ¿cómo se llama? El del caballito de Carlos IV, Ajá, sí. ¿no? Este, pero es ese bueno, al rato te digo el nombre, pero no es de Goya. ¿No es de Es Goya? no, no. Ese caballito, pues digo, es una de las piezas secuestres más importantes del mundo, ¿no? Entonces, ese caballito, pues primero llegaron a limpiarlo de una manera salvaje y le quitaron en sí toda la pátina y parte de la estructura del vaciado, ¿no? Entonces hubo un daño ahí que después ya hubo que ver hacerse la restauración, Ya, y en esos ¿no? casos carísimo, ¿no? Sí, sí, pues además el tipo de pieza era muy grande, ¿no? Así es, así es. Entonces te digo, pero fue notorio, pero ha sucedido en España y hay criterios de restauración. Hay algunos que te lo restauran, por ejemplo, con un material que es reversible. Hay otros que lo restauran con un material que no es reversible y hay otros que te lo restauran, por ejemplo, con puntos para marcar dónde fue restaurado. Ah, Ya. Tolsa fue quien hizo el caballito. Tulsa, cierto, cierto. No sé Tolsa, por qué sí. lo relacioné con Goya, pero sí, sí era el No, caballito de después Tulsa. se nos va. Sí, Ahora el alemán a veces nos ataca. sí, ya está canijo. es el encierro, ya son muchas, ya vamos para ¿Verdad? Pues sí, Alemania, eso afecta. Sí. Oye, exacto. y en cuanto a lo que manejas de escultura, dentro de las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, aparecen dos que Ujú. tres esculturas por ahí. También son trabajos muy, muy, muy específicos, ¿no? Y esculturas de un Sí, tamaño intermedio, no las veo que sean muy grandes o muy pequeñas. no, te voy a decir qué es lo que hago yo. Me gusta mucho hacer esculturas con placas de acero. Entonces, en la placa de acero tú haces el diseño en contraste, o sea, como recortándolo en un papel blanco, lo Ujú. llevas tú y te lo cortan con acetileno. Entonces, el acetileno te lo deja como si estuviera cortado con un hacha.
Ya. no te queda limpiecito, porque te pueden hacer un corte con agua. Tú haces el diseño, les llevas la plantilla y te lo cortan con agua y es una computadora que ya recorre lo que tú recortaste. Y el agua te lo deja como espejo. Pero a mí me encanta que quede precisamente el Áspero. fuego, sí, que quede, que se ve, note que hubo fuego. Y es más, por ejemplo, ahorita estoy haciendo unas esculturas que precisamente donde iba yo a que me cortaran las placas de acero, que en algunos casos son de 3 pulgadas de grueso, que obviamente para moverlas hay que hacerlo a veces con montacargas, ¿no? Porque pesan bastante. Uh-huh. Y me di cuenta que, por ejemplo, en la parte de abajo de la mesa, cuando se pasaba algo de fuego, quedaban los soportes de la mesa como si tuvieran polilla. Entonces, ver vigas de acero apolilladas. Entonces, qué interesante. Entonces, un día le dije al dueño ahí de la ferretería, oiga, ¿por qué no le cambia todas ¿Las vigas? las vigas que tiene usted en la parte de abajo, que son de placa, porque obviamente pues, ponen placas ahí de toneladas, y me las vende? Le digo, antes de que se le rompan, bueno, me parece bien. Y se las compré, y entonces están todas agrietadas. Le pregunté al señor que hacía los cortes, oiga, ¿cuánto se tardaron en que se agrieten de esta manera y se vean como picadas? Me dijo, pues más o menos como 7 años. Entonces ahí puedes tú ver que ya es un material como un vino añejo, ¿no? Que no lo vas a conseguir tan fácilmente. Y eso cuando ya lo empiezas a trabajar, pues también te da una sensación muy antigua del metal. Ok. Ahora tú, por ejemplo, cuando ves así que dices, este material me puede servir para algo, tú ya lo visualizas como una pieza, que dices, ¿sabes qué estoy viendo este pedazo de metal y aquí estoy viendo un caballo, por decirlo así? Claro, hay veces que yo iba, por ejemplo, precisamente a esta ferretería y tenían todos los cortes de placa de acero, y digo, aquí si le corto esto sale un caballo, aquí si le corto esto sale un perro, ¿no? Entonces, y después en algunos otros digo, bueno, si aquí le mando soldar esto, queda esto. Entonces sí, esa es la oportunidad, porque hoy en día todo es válido. El chiste es que quede bien, Claro. Ok. Ah, entonces ¿no? Entonces, has de darle muchas vueltas ahí con el herrero y no ha pasado que te cortaron mal el material y ya te lo echaron a perder. mira, es como en la acuarela, hay veces que te pasaste y pues, ¿sabes qué? Pues, lo que no había se lo agrandas y se lo pones y ya. Que Ujú. era el caso a veces, por ejemplo, de José María Velasco en algunos paisajes. Dicen, pues aquí esta montañita como que no estaba. Yo creo que se le fue y como a él le gustaba hacerlo rápido y fresco, dijo, aquí nada más le pongo como cerrito y se lo acomodaba, ¿no? Me recordaste a Y es lo Bob Ross. mismo. Pues es la oportunidad la tienes en todo, Ajá. ¿no? Y en la escultura he llegado a ver piezas, por ejemplo, una vez desmontaron un elevador que era de los años 20 y tenía unas piezas tan raras y vi que venía una en zigzag. Dije, bueno, pues esta pieza nada más lo que le falta es soldarla y ponerle una base de una placa de acero y una base de madera y ya, la llevé a soldar con un buen soldador, quedó, la buena soldadura se ve como un cierre de chamarra, así me la dejó por ambos lados y ya quedó la pieza, no había que hacerle nada más en ese caso ya lo que haces es simple y sencillamente darle una buena pátina, ¿no? Que la puedes patinar con algunos ácidos o hasta con pavonador de pistola, ¿no? Porque Ujú. si tú te fijas, las pistolas pues vienen a veces con unos pavones muy interesantes. Sí, claro. Como eran antes las puertas de todas las iglesias, no eran pintadas, eran pavonadas. Sí, sí. De Porque hecho, además, sí, perdón, dilo, a mí dilo. me enseñó Lalo, mi esposo, una imagen de una lámpara y me dijo que tú la habías hecho. Está increíblemente padre. Bueno, mira,
lo que usé fue que precisamente un día fui con un señor que hacía partes para máquinas de textiles y hacía unos cuadros, pero los hacía con una placa de acero como de, ¿qué sería? 3 pulgadas, y después lo maquinaba y dije, bueno, pues esto queda exactamente la parte de adentro de una lámpara. Y digo, eso hacerlo en las máquinas cuesta mucho trabajo y tenía que hacerle unas perforaciones para que pasara el hilo, milimétricas, y pues dije por ahí la ventilación. Entonces me fui a Puebla y en Puebla fui a ver a un tallador de ónix y le pedí que me hiciera unos cubos huecos por dentro de una sola pieza, porque a mí no me gusta el ónix pegado, que se ve espantoso. Entonces me los talló y después fui a comprar pantallas Bacará. Entonces hice las lámparas y quedaron muy bonitas y con un peso, o sea, que deben de pesar 15 kilos, ¿no? Esas. La lámpara. Sí, porque muchos dicen, Sí, entonces, perdón. piensan que es muy fácil hacer la lámpara, nada más pongo el socket, el foco, el cable y el apagador y ya estuvo. No, pero el chiste es hacer. No, y ahora además como tenemos la iluminación LED, LED, por ejemplo, el rayo de LED, me gusta mucho porque, ¿cómo te diré? Ilumina parte de la base, pero logra salir por la parte redonda del metal y le pega al cristal. Y los vasocomunicantes del cristal le da un efecto de kriptonita. Entonces parece como que la pieza está viva, ¿no? Y eso no te lo daba la luz incandescente. Entonces, cuando haces una lámpara, tienes que ver también todo el tipo de ángulo, el tipo de voltaje, de cuántos watts le vas a meter y el ángulo, y el color, ¿no? Porque si la pieza le metes una luz blanca, se va a ver rara. En cambio, si tú le metes un ónix amarillo con una luz amarilla de cierto grado y pega perfectamente, te da una sensación muy interesante. Entonces puedes tú hacer con pantallas antiguas lámparas muy modernas. Así es. Fíjate que yo no tiene mucho, me encontré una lámpara que según mi mamá era de mi abuela y ya estaba toda dada al cuas, entonces la desarmé, digamos, la restauré y ya la andaba tirando a la basura. Entonces la arreglé y ahorita la tengo en el cuarto y quedó muy, muy, muy bonita. Es como volverle a dar vida a algo, ¿no? Sí. Fíjate que acabas de hablar algo muy interesante. Yo casi todas las pantallas que consigo Art Deco, Art Nouveau o de época, era curioso, la gente guardaba las lámparas y guardaban el bronce en una caja y los cristales en otra. Y con el tiempo, la caja de bronce pues calaba para un lado y la caja de los cristales para otro. Entonces tú puedes ir a los mercados de pulgas y vas a encontrar con que hay lámparas de bronce, pero no tienen las pantallas. Y de repente llegas a otros lugares y hay pantallas. Entonces yo me iba a conseguir las pantallas en tiendas de antigüedades, ¿no? O pulgas. Y de repente te encuentras con unas luminarias maravillosas que había, que en su época quizá no tuvieron la viveza que ahora tienen con la nueva iluminación que le puedes dar. Y como esos grandes candiles, ¿no? Que además de ser pesadísimos, era un gorro, Sí. me acuerdo que era un gorro, ponerte a limpiar pieza por pieza. Bueno, no, y los bajaban con grúa. Tenían un motor y cuando lo ibas a trasladar tenías que llamar a los del candil francés y hacían una caja que parecía que ibas a llevar un contenedor. Ajá, ok. Y era muy caro eso. Y también tiene que ver eso, el tipo de cristal, ¿no? Porque también había las Bacará y había otras que, pues, aunque eran grandes, eran de vidrio. Cierto. Y sí se limpiaban escurriéndolas todas las lámparas. Sí, así. Qué bonito y apasionante. Fíjate que una de las características que hemos tenido en el programa es que todos nuestros invitados es gente que habla con una pasión,
con una emoción de lo que hacen, que la verdad, y tú tampoco eres la excepción, digo, porque realmente creo que lo más bonito es amar lo que estás haciendo, ¿no? Y en un momento dado, pues lo plasmas, por ejemplo, en un cuadro, en un dibujo, en este caso, o en este caso en una escultura, ¿no? Creo que va parte de tu personalidad. Sí, absolutamente es parte de tu ser. Yo, por Ujú. ejemplo, si se vende bien y si no se vende también, lo tengo que hacer porque es parte de, es como mi meta en la vida, ¿no? Y digo, eso lo tengo que hacer y si a alguien le interesa, bien, y si no le interesa, también. O sea, tiene uno que ser artista, ¿no? Porque también hay muchos que dentro del medio que encontraron que les gustó a algún cliente, algún cuadrito X, y toda su obra ya es parecida, toda es igualita. Entonces, esos son a veces artistas que caen de artesanos, ¿no? Y Y ya entonces vemos en algunos artistas, sin mencionar nombres, que viste un cuadro y ya viste todos. Sí, también como algunos cantantes que cantan una canción y todas las cantan iguales. Sí, Exacto. Entonces sí. el chiste de esto es la innovación y entrar a la emoción de lo desconocido y lo nuevo, ¿no? Oye, ¿no te ha pasado que de repente a medianoche te levantas con una idea y en ese momento vas y empiezas a plasmarlo o a por lo menos hacer el boceto, ¿no? De algo que se te ocurrió, tal vez dormido, ¿no? No, bueno, ese día si tengo la vena creativa, me levanto y no duermo. O sea, me pongo a trabajar antes de que se me vaya. Porque hay veces que a medianoche sí tienes toda la razón. Puede ser no solamente de pintura, sino una idea que tienes. Agarro una libreta o saco los óleos y me ponía a trabajar. Y quizá alguien si llegaba a mi casa le decía, pues discúlpame, pero me voy apenas a dormir. No, ya. Pero había que hacerlo en ese momento. Y además, si te empieza a quedar, no importa que sean las 2 3 de la mañana, hay que seguirle, ¿no? Oye, ¿y trabajos bajo pedido has hecho? Mira, sí he llegado a hacer y no me gusta. Llegué a hacer nada más algunas veces así porque eran amigos que estimaba. En un caso sí me fue, o sea, sí me gustó, porque empleé unos colores que nunca empleaba, que era, por ejemplo, el verde, azul y blanco. Y me dijo, yo quiero algo abstracto, pero de esos colores. Entonces, como era un amigo que estimo mucho, dije, bueno, lo voy a hacer. Y lo empecé a hacer y quedó. Y curiosamente mi mamá también me dijo, ay, pues me gustó mucho. Entonces hice un par de esos cuadros, ¿no? Pero no soy de hacer así, de que haga 20 30 cuadros iguales, no. No. Hice un par y después lo que no me gusta es cuando te dicen que si les hace un retrato a una persona. Entonces yo no soy retratista. Yo lo puedo hacer el retrato de una manera expresionista. Ujú. Entonces, ya hay veces que hasta estás tú pintando y en tu subconsciente empiezas a pintar la persona que acabas de conocer. Ok. Entonces, en alguna ocasión a alguno le dije, mira, curiosamente me llegó la inspiración y aquí está tu retrato, ¿no? Qué vaciado es eso, lo digo, a todos los que en un momento dado tenemos eso de que se te ocurre hacer algo, y sí, dices, a medianoche me paro y empiezas a darle, ¿no? O hay Sí, veces que pasan meses y no se te ocurre y no te llega la inspiración de absolutamente nada, ¿no? pues eso lo puedes ver hasta en la historia de la pintura. Tú ves, por ejemplo, la época de oro aquí de México, del muralismo mexicano y Ujú. todos los grandes que la época de Orozco, Siqueiros, el doctor Atl, Frida Kahlo, Tamayo, esa época fue de oro, porque eran grandes artistas y había algunos que eran segundos, que realmente son muy valiosos, que todavía le falta descubrirlos, ¿no? Porque en esa época hubo cantidad. Entonces, fue una época también dura, quizá la revolución forjó artistas muy fuertes, ¿no? Y esos artistas me gusta mucho investigarlos. Me gusta también escribir sobre artistas, ¿no? Y hacer investigación. Entonces he hecho, por ejemplo, para el Instituto Mexicano del Seguro Social, Arquitectura y Arte del Instituto. Y, por ejemplo, para Pemex,
60 años de Pemex, pero lo vimos desde un punto de vista de arte y recuperar todas las expresiones artísticas que había sobre el petróleo en México. Nos salió en 2 pulgadas de grueso el libro. Órale. Es bastante material y debe haber, pero... Sí. Sí, pues una vez que ya está uno metido en eso, pues hay que entrarle a todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, con todos estos medios, como ahorita que estamos en la entrevista vía Zoom y todo lo que está saliendo por YouTube y por Facebook y demás, ha cambiado mucho el concepto del arte, el concepto de la pintura. Estaba viendo sobre las que se consideran las 7, o sea, lo que es el arte, que son Artes, 7, sí. básicamente, ¿no? Que es Uh-huh. la arquitectura, la escultura, la pintura, La poesía, la la música, poesía, la todo, música. teatro. Pero hay quien decía que había 9, porque estaban incluyendo lo que era fotografía y hasta lo que es el cómic. El cómic se me Pues hace sí, así. todo es válido. Sí, De hecho, por ejemplo, tú puedes ver que ya hay subastas de cómics y, por sí. ejemplo, Abel Quesada, pues dentro de la pintura son cuadros de cómic grande, Uh-huh. o sea, una caricatura grande de Abel Quesada y te las venden en las casas de subastas y cuestan bastante dinero. Un cuadro de él te puede costar 700, 800 mil pesos. Así es. Entonces, digo, todo esto va cambiando, porque también yo siento que en este caso el arte es como un ente vivo, ¿no? Sí, Como decías hace absolutamente. rato, que hay artistas que de repente valían mucho y dejaron de valer, y otros que no valían y empezaron a valer. Entonces ahí siento que es como el mercado, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? En un Sí, momento dado. mira, el mercado del arte, desgraciadamente en México, la carrera de mercadotecnia del arte no estaba incluida antes en Bellas Artes, perdón, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la Esmeralda. Y después empezó a darse algunos cursos en Casa LAM, pero yo creo que era sacar artistas sin fusil. Y si uno ve, por ejemplo, en el caso de Diego Rivera, de todos los muralistas, Montenegro, los que estuvieron, por ejemplo, en la Escuela Nacional Preparatoria, pues realmente el que era su marchand, pues era realmente el doctor Atl, que era el que los llevaba con Vasconcelos para que le diera los muros. Entonces, el doctor Atl tiene esa gran ventaja sobre todos los artistas, que fue el que los metió a todos y fue el que los logró ubicar. Y después, pues claro, se hicieron famosos y ya empezaron las galerías, ¿no? Pero para ser un artista son varias cosas. El artista tiene que tener también atrás historia. Tenemos el Ujú. caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, toda su historia. Si tú te fijas, la historia de Diego Rivera también es una historia dramática. José Clemente Orozco también. José Clemente Orozco era el ayudante del doctor Atl, de ahí surge. Siqueiros, pues un luchador social, ¿no? Tamayo, pues empieza con cuestiones modernistas en una época en que eso no era muy bien recibido. La pintura mexicana en alguna época era mal vista. México era muy afrancesado o muy inglés, ¿no? Y le llamaban a veces monigotes. Ujú. Después, con el tiempo, resulta que esa pintura pues es nuestra identidad y empiezan a tomar, a ver, digamos, los americanos principalmente y extranjeros empiezan a comprar las pinturas mexicanas y empieza esa gran expansión de los artistas mexicanos en todo el mundo. Tamayos, por ejemplo, tiene mucho éxito en Japón, Diego Rivera en Estados Unidos, en Europa. Como Diego Rivera, por ejemplo, estuvo en Francia, se habla de Diego de Montparnasse, Ángel Zárraga en, Ujú. Francia, ¿no? Corsas en Italia, ¿no? Todos van teniendo así, tuvieron eso. Toledo también estuvo en Francia. Y algunos artistas extranjeros que vinieron a desarrollarse a México
y se hizo llamémosle una globalización de artistas importantes del arte universal. Así es. Y ahora para ti, en tu parecer, ¿qué ha estado pasando ahora con esto? Porque La digo, pandemia, hubo un reapunte de pintores mexicanos muy fabuloso, muy bueno, y de repente se vino abajo. Ahorita, ¿cuántos puedes contar? ¿Cinco, 10 o cómo pues está? pocos relativamente. Mira, hay muchos artistas de Oaxaca que ahí el gobierno de Oaxaca sí les ha dado incentivos y destacan pues, dos, tres artistas, pero no a los niveles que llegaron a tener, por ejemplo, Tamayo, Rodolfo Morales o Rodolfo Nieto, ¿no? Y Toledo. Entonces son artistas, pero la categoría de esa época de oro, pues es indudable que ya no existe. Sí, ya Y no. ahorita yo sí veo muchos que son de moda, ¿no? Que hablan de que fulanito y perenganito y socialmente son muy famosos porque son de estos que ahora como tienen muchos seguidores, pero serán Hacen, permanentes en el hacen tiempo. TikTok y todo eso, ¿no? Así es, sí. No, y además, pues es parte, todo es parte, ¿no? O sea, todo Ujú. se vale. Porque, por ejemplo, cuando van a lanzar un artista, te voy a decir, las galerías también no creas que lanzan un artista así de a gratis. Hay veces algunas galerías que compran mucha obra y una vez que ya tienen la obra comprada, lo empiezan a promocionar y le hacen el libro. Pero si no tienen los cuadros, dicen, no, pues yo que voy a pagar el libro. El libro no sabe si se va a vender, que Ujú. últimamente también ya ni libros de arte hay casi. Los libros han subido muchísimo de precio porque ya es raro ver nuevas ediciones de libros y por lo regular, y las que llega a ver son de lo mismo. Sí, porque ahí también está la otra situación. Ya mucha gente ya no, digamos, ya no compra el papel, ya todo es electrónico. Sí, lo entiendo, Ujú. pero siempre también esa parte del libro, de tenerlo en tus manos y Ah, ver sí. la impresión de una calidad diferente, porque ahora te venden, por ejemplo, en Amazon, te Ujú. venden el libro virtual o te venden el libro impreso, pero te lo venden impreso con baja calidad. Te lo venden, nada más tiran casi las guardas, o sea, la carátula y dos, tres hojas y lo demás ya lo arman, Claro. ¿no? Y te lo venden. Entonces, en cambio, los libros antiguos que se hacían por parte de Bellas Artes, la UNAM, pues son libros, la verdad, muy bonitos y tienen mucha calidad, ¿no? Y había grandes imprentas y los libros también, todavía quedan grandes revistas como Artes de México, ¿no? Pero en general se está volviendo ahora, para los libros antiguos de arte, ahora hay coleccionistas de esos libros y son raros de encontrar algunos. Ahora Hay también, libros, perdón, perdón, no, ya te no, interrumpí, perdón. no, no me ibas a preguntar. Por lo de la pandemia, pues también cambió mucho la Sí, situación. fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos ya casi no se están haciendo catálogos impresos, ya casi todo es por internet. Aquí en México, Morton todavía sí lo sigue publicando, pero han hecho unos cambios muy inteligentes, lo que es Sotheby's, Christie's y Phillips, porque ellos tienen ahora sus plataformas virtuales, ya ves que si les caen 5 o 6 buenos cuadros, pues ponen una venta por internet y hacen una subasta por internet de sus cuadros, y la forma de la subasta es también ya diferente. Te dejan el cuadro y tú puedes ir pujando mientras no es la subasta. Y al momento de la subasta, si el cuadro, por decir algo, se estimaba de 1,000 a 2,000 pesos, y ya lo llevan sobre 3,000 pesos, ya arrancan los 3,000 pesos. Igual en las monedas, ¿eh? Estamos viendo ahora con la pandemia unas coleccionistas muy raros, Sí, sí, es cierto. ¿no? Y entonces, Sotheby's y Christie's han cambiado su estrategia. Y sí se está haciendo más virtual, pero pues es entendible porque era muy difícil el estar haciendo los catálogos, ¿no? Y eso es lo que también ahora pues que se busca también preservar la naturaleza y el papel y todo. Entonces, eso también ha favorecido
a que ya también nos estén publicando tanto libro. Sí, también. Y lo vemos que están en forma virtual, que son muy prácticos, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que he notado que hay ahora gran número de subastadores de monedas, cuando antes no había eso. Te vas a los mercados de pulgas, que antes no veías un vendedor de monedas, y ahora ya hay muchos. Y es que como se hicieron las monedas del milenio y las del bicentenario y las que van a venir ahora por el 200 aniversario de la consumación de la independencia, pues ha resurgido mucho. Y en internet se están haciendo mucha subasta y entran muchas gentes, que ya quisieran en la pintura que entrara. También se ha creado una gran escasez de buenas piezas en las subastadoras. Por lo regular casi ya no se ven buenas piezas. O sea, como ya no hay época de oro, pues las pocas que quedaban obviamente están a precios altos y es raro encontrarlas. No, y los que las tienen, pues no las sueltan. No, por lo regular ya están en pocas manos, ¿eh? Están en algunos coleccionistas que tienen hasta sus propios museos. Claro. Y Ahora, son colecciones que tienen 2,000 o 3,000 piezas. sí. Ahora, por ejemplo, cuando tú haces un cuadro y dices, lo quiero vender, ¿en qué te basas para vender? Que no me acuerdo quién me dijo en alguna ocasión, es que cuando tú haces un cuadro se vende a tanto el centímetro cuadrado, ¿no? Dice, si mide 1 metro y son tantos centímetros, pues si a 7 pesos el centímetro, pues te vale 7,000 pesos. Ahí no... Bueno, mira, afortunadamente hay gente que evalúa así porque te dan la oportunidad de comprar barato una buena pieza. Ajá. Te voy a contar una historia. En Francia, el que vendía, había varios vendedores de Picasso, pero había un vendedor de Picasso que tenía los cuadros siempre al doble. Entonces uno llegó y le dijo, oiga, en esta calle hay muchos vendedores de Picasso y usted vende los cuadros de Picasso, era cuadra de galerías, y le dijo, sí, en esas galerías le venden a usted cuadros de Picasso y aquí nada más se venden los mejores Picassos, ¿no? Entonces eso es cierto, cuando tú vas a comprar una obra de arte, tienes que ver no el tamaño, la calidad. Si tú ves, por ejemplo, la Gioconda, pues es un cuadro chico. Así es. Y hay gente que tiene un Picasso grande y de muy mala calidad. Y en cambio hay alguien que tiene en la época azul un Picasso de 90 por 1 metro y vale mucho. Ahora, si tú llegas a tener una de las joyas de la corona, que tienes un Picasso maravilloso de 2x2, bueno, pues eso ya es la lotería, ¿no? Sí, me imagino. Y los mismos artistas lo saben, ¿eh? Hay artistas que saben que es su pieza estrella. Pero eso de evaluar por centímetro cuadrado es muy relativo, ¿eh? Uh-huh. Entonces se le da más valor, por ejemplo, a lo que te está contando el cuadro, ¿no? A lo que representa. Claro, no, y además cuadro muy famoso, o cuadro que tiene una gran aceptación. Por eso tú puedes ver cuadros del mismo tamaño, que uno vale más que otro en una subasta pública. En Sotheby's tú puedes ver un cuadro chiquito del mismo artista que costó más caro que uno grande. Y ahí estamos hablando de que no son los centímetros cuadrados. Aquí en México son muy dados a vender mucha gente por centímetro cuadrado, pero eso yo lo siento más para decoración. Si es como, ¿cuánto me cobras por pintar la casa? ¿Cuánto mide tanto? Ah, ahí va, ¿no? Claro, así es, exacto. Porque si tú ves, por ejemplo, un Holbein, pues no tendría mayor valor, porque algunos no son grandes, son chicos y son de gran calidad, ¿no? Ahora, tú lo puedes ver en algunos, sí, o sea, te pintan, sobre todo esos artistas que hacen tantos en serie, que pintan, algunos tienen hasta ayudantes, ya tienen talleres, verdaderas industrias. Entonces está el artista y tiene quizás 50 ayudantes. Okay. En una ocasión me tocó ir a Estados Unidos y este artista se dedicaba a hacer cristal y tenía 50 gentes que trabajaban para él.
Entonces él estaba haciendo pintura o cristales y todos los demás estaban dándole los acabados. O, por ejemplo, hay muchos casos en que sí son necesarios. Por ejemplo, en los escultores, para dar las pátinas y todo eso, pues sí tienen gente que les da los acabados. O en algunos, por ejemplo, que le dicen, rebájate esta parte del mármol y ya que me la tengas así, me ardas para que le dé el acabado. Okay. Que es válido, ¿no? Ahí. Sí. Sí, porque de hecho, digo, necesitarías tener un megatallerzote, por ejemplo, si te dedicas a la escultura, como para fundir cobre, ¿no? Normalmente tú lo llevas a una fundición. Aquí ahorita, por ejemplo, dentro de la Ciudad de México está prohibido hacer fundición. Por lo regular la llevan al Estado de México. Ya. Y tienen que tener hornos con filtros, para las cuestiones ambientales, ¿no? Sí, yo me acuerdo como cuando juntaron todas las llaves para hacer la estatua del Papa que está ahí en la entrada de la basílica. Sí. No, de hecho, te voy a decir, cuando hacen una escultura de bronce, hay veces que compran desperdicio de bronce. Y hay veces que la escultura también la hacen con lingotes nuevos de cobre, perdón, de bronce. Entonces sí te queda diferente porque hay veces que de repente cuando le echas tú cobre de segunda, pues no te trabaja igual que el de primera. Tú lo puedes ver en los marcos franceses, que tienen un registro maravilloso, pero es un bronce de primera. No es un bronce de 2-3 fundiciones. Porque además cambia el tono, ¿no? Del material. No, y además pues te puede dar ciertos efectos. En cambio, cuando el bronce es así, que compraste la barra nuevecita, corre muy bonito por las venas, ¿no? Y te queda más parejito y todo, ¿no? O sea, digo, esas son cuestiones ya personales, ¿no? Yo prefiero bronce de primera. Por ejemplo, tú puedes ver los bronces chinos, son delgados y es un bronce muy fino. Y lo que pasa es que de repente en algunas fundiciones, pues híjole, quién sé qué estén ahí poniéndole, ¿no? Entonces sí tiene que ver eso. Y ahí tiene que ver mucho el fundidor. Sí, pero sí hay piezas inmensas, hay piezas. Por ejemplo, en España hay una empresa que se llama igual que la de aquí, Alfa, que tú puedes mandar a hacer una escultura de bronce y por dentro tiene hasta escaleras en bronce, que son para gran formato. Sí. Que eso se usa mucho en Europa y en Estados Unidos. Sí, porque de hecho son piezas que son completamente huecas. Tú haces toda la estructura y sobre la estructura ya haces todo. Sí, pero estos ya te la fabrican en diferentes partes y la van soldando. Y van uniendo partes y te puede quedar una escultura, no sé de cuántos metros, pero te hacen un verdadero edificio. Ya, pues ve, por ejemplo, el Ángel de la Independencia, ¿cuánto mide? Sí, bueno, en sí el angelito creo que mide 3.50, ¿eh? Y la estructura, sí, es otra cosa, la cantera y la estructura que tiene, ¿no? Que también ahí es un monumento simbólico, que ya ves que estaba piloteado con pilotes de madera y ahora tuvieron que meter de concreto por el hundimiento de la ciudad. Además, así es. Entonces, todo va teniendo sus vericuetos, ¿no? Así es. Así. Oye, por ejemplo, esta tendencia que se dio desde unos años para acá, con lo que le llaman el hiperrealismo, que la verdad he visto unas obras, pero parecen fotografías, pero no siento que tengan un valor pictórico. Mira, el hiperrealismo hubo en parte, ya lo habían hecho los ingleses, los prerrafaelitas, que tú les puedes ver las manos y se les ven las venas, ¿no? Y se siente que llega en la sangre, ¿no? Un día entré a una casa y vi a una muchacha de la casa que se escondía. Le digo, ¿y ahora qué le pasa a usted? Dice, no, es que ese cuadro se baja del cuadro. Y era un cuadro inglés en que lo veía uno y sí se le quedaba viendo a uno como si estuviera viva la del cuadro. Entonces yo agarré y le dije, dígale algo. Ay, no, ese fue, ¿no? No, o la sensación esa que tú estás viendo el cuadro y te vas moviendo y te da la sensación de que los ojos te están siguiendo, ¿no? Sí,
el blanco y negro del ojo te va siguiendo, ¿no? Ahora, mira, el hiperrealismo es válido. Y te digo, ya lo hicieron los ingleses, ¿no? Pero también tiene su chiste ser hiperrealista bueno, ¿no? Y ahí ya también hablaríamos mucho de la composición, que tenga los colores adecuados, un tema bonito, ¿no? Y lo más importante que te digo, que te guste a ti. Sí, claro, claro. Porque la regla de oro para tener un cuadro es que lo quieras tú para ponerlo en tu casa, que sea bueno, bonito, barato, y que le vaya al centro de la sala de tu casa y que le guste a tu esposa o a tu esposo, Ok. ¿no? Así, y ya. Sí, típico, quita esa porquería, aunque a ti te encante, ¿no? Claro, ¿no? A mí en alguna ocasión, sin mencionar la artista, mi mamá, llegué y le puse un cuadro y me dijo, un día llegué a visitarle y me dijo, oiga, dice su mamá que por favor se lleve este cuadro que no la soporta, que si quiere le traiga una mancha de alguno de los modernistas, pero que esta no la soporta. Y era realista, ¿no? Y entonces, pues pues es válido, es tu gusto, ¿no? Así es, así es. Pues Y sí. después hay algunas cosas que no son muy aceptadas, por ejemplo, pongamos el dibujo, es como mal visto, ¿no? La gente considera que el dibujo no tiene mucho valor, muchas casas subastadoras evitan hasta sacar el dibujo, sobre todo aquí en México, ¿eh? Y cuando ha habido algunos dibujantes maravillosos, tú ves los dibujantes de la Academia de San Carlos del siglo XVIII y pues son así que estás viendo un billete. Llegó a ver algunos dibujantes que con una plumilla y tinta te hacían como un billete y no fallaban, ¿no? Había uno que hacía retratos de personas, se llamaba Durán, estaba en Monterrey, y les hacía a todas las familias de Monterrey su retrato. Son cuadros, la verdad, de una calidad maravillosa, y sobre todo el no fallar, ¿no? Ser una verdadera máquina con la mano. Sí, sí, claro. En fin. Así. Mi papá, yo voy a compartir esto. Mi papá llegó a hacer unos cuadros, él era dibujante publicista. Sí. Llegó a hacer unos cuadros para mi mamá con carbón. Sí. No, qué bárbaro, precioso. Sí, es lo que te digo. Y digo, hablando de publicidad, por ejemplo, Cementos Tolteca, pues hay uno que le hacía la publicidad también a Cementos Tolteca era Jorge González Camarena. Por eso es que te digo que ha habido publicistas maravillosos. Había otro que era Carlos Sánchez, que estaba en los salones, que se llevó allá, lo llevaron a Europa y todo, y tiene unos cuadros maravillosos, y era publicista. Claro. O sea, el hecho de hacer publicidad no le quita el talento. Exacto. Hay veces que ve uno un anuncio y dice uno, qué maravilla de anuncio. Sí. Sí, porque hay unos anuncios que realmente son una preciosidad, ¿no? Y que los recuerdas con el tiempo y demás. O sea, aparte del mensaje que te están dando. Y la composición que tienen. El arte que traen. O sea, absolutamente. Entonces, y los publicistas, pues la verdad, pues, a final de cuentas, pues son también creadores plásticos. Claro. Porque un buen publicista, bueno, muchos han hecho, por ejemplo, en algunos casos revisa uno y resulta que lo hizo algún artista importante, ¿no? Así es. Que lo ve uno en algún anuncio. Pues me acuerdo que alguna vez creo que José Luis Cuevas salía en American Express, ¿no? Y también Nierman, sí. Leonardo Nierman, salían en American Express. Entonces, pues yo creo que todo es válido, o sea, ¿no? Nada más, como lo que decíamos, lo importante es que tenga calidad. Claro. Pues mira, como dicen siempre, desgraciadamente ya tenemos el tiempo encima. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Por ahí vamos a prepararles algo, amigos, con otros invitados que nos está proponiendo aquí nuestro querido Carlos. Entonces, creo que va a ser algo muy, muy interesante, porque además le encanta hacer polémica. Eso es incluso hasta divertido, ¿no? No llegar al guamazo, pero sí por lo menos al por qué o el qué es, ¿no? Como un debate, ¿no? Padre.
Sí, diferentes criterios y además pues la confrontación siempre ha sido lo que hace superarse. Así es. Claro. Así es como lo que te preguntó Carla, ¿no? Las cuestiones de la crítica. Digo, hay crítica que es muy constructiva y hay crítica que es muy destructiva, pero también depende tú cómo la acojas, ¿no? Cómo la recibas. A lo mejor puede ser destructiva, pero pues igual la tomas como lo que es y te vale gorro, ¿no? Pero hay a quien sí le Pues pegue y mira, se van para abajo. no, pero lo importante es que hablen de ti, ya Sí, sea para bien o para mal, pero que te hablen como artista. Si nadie te menciona, pues caes en el olvido. sí, Cierto. eso es lo peor, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, pues de antemano, muchas gracias, Carlos, No, por... al revés a ustedes por haberme invitado. Gracias. Ujú. Pasar tu tiempo, como siempre. Así es. No, y se va volando, porque varios me han dicho, oye, ¿y qué vamos a decir en una hora? No sé qué. Y cuando ven, oye, ya se pasó la hora, ¿eh? Ay, ¿a poco? Sí. Digo, Cuando es de confrontación, peor. peor si se te van Se las puede horas. seguir 4 o 5 horas agarrándose Porque del mira, chongo, ahorita, ¿no? gracias a este tipo de medios, pues podemos hacer las entrevistas de manera remota. Ujú. La ventaja de esto es que aquí ya no hay fronteras. Sí, Entonces hemos tenido invitados que están en España y otros a lo mejor en Argentina. Entonces eso se me hace maravilloso. Pero inicialmente el programa lo hacíamos presencial. Y sí. entonces presencial tiene otro sabor porque estás físicamente y aparte de que estás hablando del tema, estás tomando el cafecito y la galleta y platicando. Por eso le pusimos hacia el programa Entre Amigos, como una Ujú. especie de charla en casa, ¿no? Sí. Que de hecho Y, algún invitado, oye, tengo que ir de traje o algo, le digo, no, como tú quieras, ¿sí? oye, y Aquí, en eso de la cámara que decías, por ejemplo, para hacer algunas veces ciertos reportajes, pues yo lo platicaba con un hermano mío que ajá, pinta y le decía, oye, pues me decía él, es que quiero que me hagan un video. Le digo, mira, yo creo que sale más barato ir a rentar una cámara profesional que andarla comprando si vas a hacer uno. pues mira, déjame decirte, lo importante, sobre todo en una cámara, lo más importante es la óptica, Claro, ¿sí? Es la óptica. Después de eso viene lo que es la iluminación, porque tú puedes tener una super mega cámara, pero si no iluminas bien el objetivo que vas a tomar, pues de nada te sirve. Ahora, de acuerdo. de hoy en día hay celulares que traen unas cámaras impresionantes, Sí. impresionantes. Huawei, ¿no? Creo que dice, ¿no? Huawei ¿O tiene cuál es? también iPhone, o sea, varían mucho, depende el Bueno, modelo. ¿Perdón? Motorola también sacó buenas cámaras. Sí. Sí, Y también me acuerdo que había sacado una muy buena Nokia, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, A mira, mí me tocó un día del Museo Moral Diego Rivera que vinieron a retratar cuadros y los retrataban con una Samsung, pero de celular. sí, 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 no, te digo, hay cosas, maravillosas. Entonces a veces me dicen, es que para hacer eso necesito una mega cámara, o sea, no tienes ahorita No. 100,000 pesos para invertir en una muy buena cámara, pero traes un celular que tiene una cámara bastante decente, pues puedes hacerlo. Y el micrófono, también muy importante. Ah, sí, sí, para el audio. Eso, El- exacto. Sí, y ahora lo que te decía yo, que después cuando tengas alguna cosa así, pues ahí tengo el micrófono que trae diferentes micrófonos. Dentro del mismo micrófono trae cinco, sí, sí, para uno, para dos, para tres, cuatro, y te ujú, graba Zoom, marca Zoom sí, H2S, sí, no, ¿no? ahí porque también tienes opciones en varios micrófonos porque unos son supresores de sonido. Ujú. Entonces, digamos, había sacado Logitech, que es una marca de cámaras web para computadora, sacaron unas camaritas que tienen una resolución preciosa, pero aparte traen tres micrófonos, un Sí, central, dos para, laterales. sí. El central es para cuando tú hablas y los laterales lo que hacen es reciben todo el sonido ambiental y lo suprimen. Entonces tú puedes estar en una conferencia y de repente a Ujú, lo mejor por ahí se oye el gato o que el camión que pasó o la de tamales oaxaqueños y demás y lo ujú, suprime. ujú. Entonces
la voz central es la que se oye y los demás ruidos no. El direccional, ¿no? Está el De esos ya ves que... unidireccional y el bidireccional. Sí, sí. ¿Sí? Entonces depende qué quieras Sí. grabar. Sí, de acuerdo. Pero estoy de acuerdo. Yo creo que además van a venir cosas muy revolucionarias pronto, ¿eh? Ujú. Después de esta pandemia, yo siento eso. Y además, pues mira, lo importante es quién te va a ver. Porque si la gente que te va a ver no tiene la resolución para bajarlo de tu cámara tan alta, pues un rato va a estar guardado Porque mira, ahorita lo que ya te estás, tú llegas, por ejemplo, a una tienda departamental y te dicen, no, es que esta tele ya es 4K. Oye, ¿quién está transmitiendo en 4K? ¿O quién tiene la Sí, de capacidad acuerdo. para ver 4K? Digo, es magnífico que sea 4K. Y ya hasta empezaron creo que a Sí. sacar hasta 8K y demás, pero dices, es que es demasiado, ¿no? Sí, yo creo que ahorita lo importante es, por ejemplo, tener una cámara, como decías, de acuerdo a a tu público, en Ujú. este caso, porque ya ves que hay unas que son 720, pero tienen muchos puntos de enfoque Sí, y te va a dar también eso mucha calidad. sí, claro, Y no sé, para hacer uno o dos videos, pues mejor las rentas, así es. Claro, sí, sí, es ¿verdad? cierto. Bueno, Ok, pues muchas gracias, amigo, ya nos pasamos un igualmente, ¿no? poquito Les del agradezco tiempo. muchísimo. Y y sí vamos a hacer ese programa. Creo que va a ser muy, muy padre, muy Sí, interesante. vamos a invitar a gente así como antagónica en las artes para que sea divertido, Sí. Ajá, sí, sí, ¿no? sí. Nos ponemos de acuerdo si Dios quiere. Perfecto. Ok. Ándale. Bueno, Pues muchas pues me gracias. despido. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y y aquí los esperamos. Gracias, Carlos. Gracias. Bye. Gracias, Dios. Carla. Gracias, Al Alejandro. contrario, gracias. Un placer, Carlos, gracias. Igualmente. Bye. Bye.